lo primero agradeceros la ocasión de dar aquí de exponer mi punto de vista. Efectivamente estamos tratando de unas cuestiones que tienen mucha implicación para la vida cotidiana de las personas, ¿no?, que están detrás de que ahora mismo tengamos millones de personas sufriendo desempleo, recortes sociales y unas condiciones de vida cada vez más duras. Yo pretendía defender un punto de vista que es poco habitual en los tiempos que corren. Habitualmente cuando se discute de qué pasa con las políticas de la Troika, con la Unión Europea, suele surgir el debate si nos salimos del euro, si no nos salimos del euro, si es buena o mala la austeridad, si más o menos austeridad, si menos austeridad, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cuestiones clave cuando quieres abordar este tema es el diagnóstico. Igual que un médico no puede recetar una solución si no tiene un diagnóstico claro y establece un criterio claro de cómo abordar esta cuestión, pues lo mismo cuando en la sociedad tratamos de dar una alternativa, de ver cómo podemos salir de esta maraña en la que nos venden que lo único que se puede hacer es lo que se está haciendo, necesitamos un diagnóstico. A mí me gusta mucho utilizar un ejemplo. Los astrónomos del mundo antiguo, de épocas medievales, los astrólogos para ser más precisos, se volvían un poco locos para calcular las trayectorias de los planetas, ¿no? Porque consideraban, y ese era el primer problema, que el centro del universo de la época, en torno al cual giraban todos los planetas era la propia Tierra. Y eso lo ponía muy complicado, ¿no? Y sin embargo, ese pensamiento era un reflejo de una obviedad que a todo el mundo le parecía normal, porque veían salir el Sol por un lado y ponerse por el oeste y decir, oye, pues es el Sol el que da vueltas, ¿no? Y eso, hasta que Galileo, Copérnico, no retoman una vieja idea del mundo antiguo también y establecen que el centro por lo menos del sistema solar, en aquella época del universo, es el Sol, no había forma de hacer un cálculo. Luego Kepler descubre que además orbitaban de forma elíptica y ya se consiguió simplificar el cálculo y entender realmente cómo funcionaba el universo. Pues bien, cuando hablas de estos temas, necesitas también ser capaz de centrarte en lo que es importante y marcar unos criterios que te permitan hacerle frente, ¿no? Porque no todo es lo que parece. Ese debate, por ejemplo, austeridad sí, austeridad no. Yo estoy en contra de la austeridad cuando se supone que lo que hay que hacer con esa austeridad es aplicársela a los trabajadores con salarios de miseria o con recortes en la sanidad pública, etc. Pero, por ejemplo, estoy a favor de la austeridad cuando se trata de recortar a los que más tienen, ¿no? Es decir, utilizamos términos, aceptamos el lenguaje que hay instalado en el lenguaje de la ideología dominante, como antiguamente decíamos estas cosas, y yo creo que desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde el mundo sindical, lo primero que necesitamos es partir de un punto de vista distinto. Para nosotros el centro del universo no es la Tierra, ni siquiera es el Sol realmente, ahora lo sabemos, pero tenemos que cambiar eso para poder explicarlo. Yo voy a plantear dos ideas que quizás sean de perogrullo. Hace 30 años no se me hubiera ocurrido plantearlo cuando yo empecé a militar y en la actividad política, pues que en esa época todos lo asumíamos, pero hemos vivido mucho desde entonces y hay que empezar a veces por el ABC de las cosas, ¿no? Y la primera cuestión que se ha perdido de vista, y hoy en día todo el mundo habla de la ciudadanía, de toda una serie de cuestiones clave, pero ¿cuál es el terreno en la primera idea central? Nuestra sociedad está dividida en clases sociales. Y eso, que debería ser joder, ya lo sabíamos, pero ¿se sacan las conclusiones pertinentes de que eso es así? Si no, no puedes explicarte, y además, no solo está dividida en clases sociales, sino que los intereses de estas clases sociales, y yo me refiero a Europa, al Estado español, es decir, la Europa contemporánea, la Unión Europea contemporánea está dividida en clases sociales con intereses antagónicos. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Pues, joder, que estamos viendo como, igual que pasaba con el auge, pero a un ritmo mucho mayor, con la crisis crecen mucho más las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque los intereses de estas clases son antagónicos. Porque lo que le va bien a las grandes empresas justamente es lo que perjudica a los trabajadores. Por eso, esa idea con la que nos desayunamos, almorzamos y cenamos constantemente, de que todos tenemos que apechugar para salir de la crisis, para resolver el problema de la Unión Europea, es falsa, de cabo a rabo. ¿Por qué? Hay unos intereses en conflicto y de ahí pues, la idea de que los beneficios de las grandes empresas son el producto de la miseria de millones de trabajadores en materia de desempleo, de peores salarios, etc. Parece mentira, pero eso hay que explicarlo y hay que ser capaces de defenderlo si queremos luego desarrollar un programa alternativo y una alternativa frente a lo que tenemos, a la Unión Europea, incluso al régimen que tenemos en nuestro Estado. Y otra segunda tesis de la que quiero partir es también otra de perogrullo, ¿no? Para los que llevamos muchos años militando, ¿no? El problema es el capitalismo. No es el único problema, pero es el punto de partida.
Eso hoy en día no es muy popular decirlo. Si vas a en los grandes medios de comunicación, en otros no es así, pues no escuchamos a mucha gente defender esta idea, ¿no? Pero es una idea muy sencilla, pero que permite entender lo que nos pasa. Y es una idea sencillísima en el capitalismo. Las empresas no están para atender las necesidades sociales. Eso es un efecto colateral. La función fundamental de cualquier empresa, independientemente de la voluntad de sus gestores, es obtener ganancias para sus propietarios o para sus grandes accionistas. Endesa acaba de repartir la modesta cifra de 14.000 millones de euros entre sus accionistas. ¿Por qué? Pues esa es la función de una empresa. ¿Y de dónde surgen esos beneficios? Pues básicamente de explotar a los trabajadores y también de explotar el medio natural, los recursos naturales hasta la extenuación, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y su comportamiento no es por una cuestión de ideología, y eso también quiero insistir, la ideología está al servicio de este fenómeno objetivo, que es la necesidad de obtener beneficios. Por eso las políticas neoliberales son las que al capitalismo le vienen mejor. Pero su manera de actuar responde a unas necesidades objetivas. Por eso se empeñan en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en la política que hacen, no por manía, sino porque el sistema funciona así, ¿no? De hecho, toda la política de la Troika, si os fijáis, ¿en qué consiste básicamente? Pues en gran medida en rescatar a los bancos que están en quiebra, acompañado, claro, de medidas que son muy definitorias de todo lo que acabo de decir. La primera es incrementar la explotación de los trabajadores. Porque el memorándum de rescate que la Unión Europea nos aplica al Estado español va acompañado de medidas como la necesidad de nuevas reformas laborales, que lo que básicamente hacen es abaratar el precio de la mercancía mano de obra de trabajo? Pues la mano de obra, pues eso es. Junto con ello, ¿qué hacen? Además, el recorte del gasto social, por razones obvias. Si vamos a pagar las deudas de los bancos, alguien tiene que poner el dinero, ¿no? Y en tercer lugar, además, privatizaciones de los servicios públicos, que lo que hacen es abrir la puerta a dar nuevas esferas de negocio para las grandes empresas. En el Estado español se acabó el negocio del ladrillo. La alternativa, ¿cuál es? Vamos a pasar al negocio de la sanidad, etcétera, etcétera, y poner en marcha pues nuevos terrenos donde hacer negocio, porque esa es la función de las empresas, ¿no? De hecho, sus propuestas básicamente persiguen recuperar la tasa de ganancia, porque en teoría eso es lo que fomenta la inversión, ¿no? Pagar las deudas, porque además hoy el sistema, además de necesitar recuperar esa tasa de ganancias, se asienta también sobre una enorme montaña de deudas, y salir de la crisis exportando más. El modelo es alemán, tenemos que ser más competitivos, tenemos que exportar más, ¿no? Y esa política que está implicando, pues un traspase de riqueza de los trabajadores hacia la burguesía, así de sencillo. Una enorme cantidad de dinero atacando el salario directo, el salario indirecto, hasta el salario futuro, que serían las pensiones, ¿no? Pero a la vez mete al sistema en un callejón sin salida, porque todos los países quieren salir de la crisis a base de exportar más. Y ese mecanismo no funciona. Y de hecho, por eso seguimos atascados, entre otros motivos, en una crisis recurrente. Insisto, se empeñan en esta política no por obsesiones ideológicas, sino porque responden a los intereses materiales reales. Hace años entrevistaban a George Soros, creo que todos le habéis oído hablar de él, cuando se hizo rico especulando contra el sistema monetario europeo. Y este hombre, que además pues, se las da de gran filántropo, de una persona interesada por, y sigue dándoselas, de interesada por el futuro de la humanidad, y le decían: ¿cómo puede usted conciliar esa preocupación por las consecuencias de la crisis económica, la actuación de los mercados, la especulación, con su filantropía? Y le dice: mire, es muy sencillo. Dice: yo como persona me preocupa la situación de la humanidad, pero como inversionista, si tuviera consideraciones morales, estaría en inferioridad de condiciones para competir y fracasaría. Y es verdad que esa esquizofrenia personalizada en un personaje como Soros refleja muy bien que en el capitalismo hay una ley que está por encima de las voluntades, que es la competencia por la máxima ganancia. Y eso es lo que determina la actuación de las empresas, que a su vez son las que determinan la actuación de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, etc. Y claro, eso es como, no sé, como la soberbia en Esperanza Aguirre, como la necesidad de comer de los tigres, es algo consustancial, no está en la naturaleza del sistema actuar así. Entonces, para mí, este primer diagnóstico somero, ya sé que hay más cosas, pero vamos a dejarlo aquí, es lo que nos determina la alternativa. Y aquí quería polemizar con una idea que es muy común, también decir, no, es que tenemos que recuperar la soberanía. Bueno, yo entiendo que se plantea con muy buena intención esa idea, no
no me malinterpretéis. Yo empecé a militar en estas historias en el año 1983 y no se me olvidará porque fue la época de la lucha contra la reconversión industrial. Y es que a mí, cuando se me habla de recuperar la soberanía, la primera pregunta que hago es ¿cuándo la hemos tenido la clase trabajadora, los sectores populares en este Estado? Pues en los años 30, durante un periodo muy corto, en la zona republicana, porque en el resto, en la época en que no estábamos en la Unión Europea, que la Troika todavía no nos puteaba, nuestra burguesía y nuestros gobiernos se encargaban de sobras. O nos olvidamos, lucha contra la reconversión, huelga general del año 88, etc., ¿no? Es decir, nuestro Estado también está dividido en clases. Nuestro gobierno también tiende a defender los intereses de la clase que tiene el poder económico, y así lo hemos visto antes de entrar en el euro y después. ¿Por qué Rajoy y, por desgracia, también Zapatero se empeñaron en seguir la política de la Troika? Pues porque fundamentalmente coincide con lo que ellos necesitan hacer, con la misma política. Obviamente se pelean en otros aspectos, claro que sí. Por eso, por ejemplo, la idea que surge de las direcciones de comisiones y de UGT, cuando Cándido Méndez y Ignacio Toso le plantean a Rajoy: si te enfrentas a Merkel estaremos contigo, es una muy mala idea, porque mañana probablemente pueda haber un enfrentamiento del gobierno español con Alemania, pero os aseguro que no será pensando en los intereses de la mayoría, sino los intereses de las empresas, ¿no? Entonces es necesario tener muy claro que el problema lo tenemos que enfocar desde una vertiente de clase, o no vamos a conseguir salir, nos vamos a perder en una situación que acabaría enfrentándonos trabajadores alemanes, trabajadores del norte contra trabajadores del sur, y por ahí nos podemos perder. Otra idea, de cara a ir pergeñando el esqueleto de una alternativa, quizás vosotros hayáis oído hablar, supongo que sí, de una propuesta que surgió de la Confederación Europea de Sindicatos, que es la propuesta de un nuevo plan Marshall para Europa. A mí me parece muy jugosa la propuesta y recomiendo encarecidamente que el que tenga ganas y tiempo, los frikis como Carlos y yo, que nos leemos un montón de cosas que nos caen en las manos de cabo a rabo, pero daba un dato muy interesante. En Europa hay 27 billones, con B de burrado, de activos financieros buscando inversión. Y decía, se nos ocurrió a nuestra cúpula sindical europea una brillante idea. La idea en realidad viene de la dirección de los sindicatos alemanes, pero la hace suya, de hecho se presentó aquí en el Estado español. Lo que hay que hacer es, si hay dinero, y eso está bien, está claro que hay recursos, vamos a garantizarles a través de unos bonos que vamos a llamar bonos New Deal, una rentabilidad garantizada por el Estado para invertir ¿qué? En energías renovables, en desarrollar los servicios públicos sanitarios, de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una idea que se ve que no se les debió ocurrir a los capitalistas, que podían ganar dinero con la sanidad, con las renovables, etcétera. Y perdemos de vista, y yo creo que ahí está el error del planteamiento de las direcciones sindicales, es que esos recursos que existen los queremos movilizar garantizándoles la rentabilidad a las grandes fortunas y a las grandes empresas que los tienen. Y claro, eso es un disparate, porque realmente ellos saben muy bien cómo hacer rentables las inversiones. ¿Por qué están desmantelando el sistema sanitario público? Porque es la única manera de que el sistema sanitario privado sea rentable. Si tú tienes la opción de ir al público, no vas a perder ni un minuto en gastar tu dinero en un sistema peor y más caro, ¿no? Entonces realmente volvemos a lo de antes, es decir, no puedes encontrar una alternativa eficaz que concilie el interés de las grandes empresas y el interés de la clase trabajadora, que es la mayoría de la sociedad, y de las clases populares. Si intentas organizar tu alternativa con ese criterio, te va a pasar como con esta propuesta del CES, que está en el papel muy bien, pero en la práctica no la vas a poder hacer viable. No sé cómo voy de tiempo. Todavía voy bien, todavía me queda un poquito. Tampoco estoy de acuerdo con la idea de que tenemos que ser más competitivos. ¿Por qué? No porque no haya que desarrollar la producción, la tecnología, la ciencia aplicada a la economía, nada de eso. El problema es que eso, ¿qué quiere decir ser más competitivos en este mundo en el que vivimos? Pues significa que las empresas tienen que ser cada vez más rentables. Y eso implica que si quieres competir en un mundo donde, por ejemplo, tienes al lado a la industria china con una mano de obra todavía más explotada que la de aquí, aunque eso ya se está empezando a arreglar en el sentido que quieren los empresarios, pues al final lo que estás entrando es en la dinámica de aceptar la dinámica del capitalismo, de intentar ser el país que o bien tiene la mano de obra más barata, o bien con pocos trabajadores y mucha tecnología consigue el mismo resultado. Al final intentan tener las dos cosas, tecnología y mano de obra barata. Y al final peleas por intentar estar en la cúspide de la cadena trófica de la sociedad, es decir, pues los pocos países donde puede haber un nivel de vida más alto, sobre un mar de miseria en el resto del mundo. Y yo creo que desde la izquierda, desde el mundo sindical,
no nos interesa entrar en esa dinámica. Es decir, porque además nos coloca en la dinámica países del sur contra países del norte. Cuando tienes mini-yots en Alemania, en el supuesto gran país que nos oprime a todos, y al revés, y en los países del sur como el Estado español, también crece el número de ricos, cada vez hay más, tenemos las mismas dinámicas, ¿no? Entonces, la salida, obviamente, es: necesitamos una economía basada, que ponga por delante el interés de la mayoría, que ponga por delante la mejora de las condiciones de vida, que tenga en cuenta que no puede arrasar el planeta y que se base en la cooperación. Pero pedirle a una Europa capitalista que haga eso es lo que decía antes, pedir la Esperanza Aguirre que no sea soberbia o a un tigre que coma vegetales, no es imposible. Pero sí sabemos, y ahí es donde está la clave, que hoy en día lo público puede funcionar mucho mejor que lo privado. A diferencia de hace 30, 40 años o hace un siglo, sí tenemos ejemplos, no abstractos, no teorías. Hoy vemos, por ejemplo, que el sistema sanitario público, sin ser perfecto y teniendo mucho que arreglar, es mucho mejor que la sanidad privada. Hoy tenemos empresas como el Canal de Isabel II, que es mucho mejor que cualquier empresa privada para ocuparse de la gestión del agua. Y eso a pesar de que tanto la sanidad como el sector, como el Canal de Isabel II, lo dirigen unos pájaros de mucho cuidado, como hemos podido comprobar en el caso de la sanidad muy recientemente. A pesar de eso, gracias a sus profesionales, gracias a que es un sistema público, imaginaos si eso estuviera controlado democráticamente, realmente sus trabajadores y los que lo utilizamos, los ciudadanos, las personas que lo usamos, lo sintiéramos y tuviéramos capacidad de intervenir, ¿cómo cambiaría? Pero lo mismo que vale para la sanidad, para la educación, para la gestión del agua, vale para los bancos. Los bancos deberían ser un servicio público, las energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, y voy terminando, no sé si ya me he pasado del todo de mi tiempo, porque claro, cuando la dinámica del máximo beneficio, la banca es el mejor ejemplo, acaba siendo también el máximo perjuicio para la mayoría, máximo beneficio para una minoría, el máximo perjuicio para la mayoría. Entonces, para mí, la base de un programa a escala europea, en realidad a mayor escala, pero estamos hablando hoy de la Unión Europea, tiene que partir de que los sectores estratégicos de la economía tienen que ser públicos, controlados democráticamente, la columna vertebral. No me refiero ni a la pequeña, ni a la mediana empresa, ni al taller de la esquina, ni nada de todo eso. Me refiero a las energéticas, a las grandes compañías de telecomunicaciones, aquellas que en realidad constituyen un oligopolio privado, que son los que dirigen la puerta giratoria, las que determinan las políticas de los gobiernos. La idea de poder controlar desde el Estado esas empresas, si son privadas, es utópica, no va a funcionar jamás, porque tienen más poder que el propio Estado. Y en eso no puedo entrar, ¿no? Pero simplemente, es decir, pasar de ser empresas, que ahora es un oligopolio privado gestionado en beneficio no del interés de la mayoría, sino de esos propietarios, esa es la clave para darle la vuelta. Y dicen, no, pero es que eso no lo podemos plantear porque es que habría que hacerlo a escala de toda la Unión Europea. Y no lo podemos hacer porque nos lo impedirían desde la Unión Europea. Plantear un programa en que se transforme, se nacionalice los sectores estratégicos de la economía. Bueno, y ahí sí termino. Yo creo que esa objeción se contesta en la práctica. Imaginaos un gobierno de izquierdas, dentro de menos de un año tenemos elecciones. Si quiere tener recursos y dinero para crear empleo en serio, no parches, porque el desempleo es crónico y va para largo, como va. Si quiere crear empleo, si quiere tener recursos para la sanidad, para la educación, para todo, tiene que hincarle el diente a la banca, a toda una serie de temas claves. Y además tiene que empezar por negarse a aplicar las políticas que vienen dictadas desde la Unión Europea, desde la Troika. Si acepta esas políticas y se resigna a no tocar los sectores clave de la economía, ¿qué va a pasar? Ya lo sabemos, es que no es nuevo. ¿Qué le pasó a Rodríguez Zapatero? Tuvo al menos el arranque de sinceridad de decir: pensábamos que íbamos a cambiar los mercados y lo que nos hemos encontrado es que los mercados nos han cambiado a nosotros, ¿no? Bueno, no les cambiaban tanto en realidad, pero al menos tuvo la honestidad de reconocerlo. La clave es que cualquier gobierno de izquierdas desde el principio se va a tener que enfrentar a no reconocer el pacto del euro, a no reconocer el pacto de estabilidad, y se va a enfrentar a eso. Si acepta eso, está muerto. Va a administrar la miseria. En el momento en que un país de la Unión Europea tome esa senda, abre la puerta para que lo hagan el resto, por la sencilla razón de que estamos igual, en mayor o en menor medida, en todos los países de la Unión Europea, lo que son los trabajadores, los sectores más humildes de la sociedad. Lo que debería hacerse es trabajar en esa dirección. Deberíamos tener un programa unificado de la que es la izquierda y los movimientos sociales y sindicales a nivel de toda la Unión Europea,
con una ley de reducción de la jornada laboral, un salario mínimo en común, etcétera, pero también un plan sobre qué hacer con los grandes medios de producción. Y ese plan sindical de vamos a incentivar a los empresarios y a los que tienen el dinero para que inviertan, no. Vamos a coger esos recursos y vamos a emplearlos para atender las necesidades sociales. En estos tiempos que corren, estas cosas no se suelen defender habitualmente, pero creo que corren tiempos favorables para que estas ideas vuelvan a tener acogida y que merece la pena que las discutamos y las enriquezcamos entre todos. Ya está.